Era una mañana tranquila en mi pequeña oficina de abogado en el centro de Bogotá. El café humeaba en mi escritorio, y el sonido de la ciudad apenas se filtraba por la ventana. Mi nombre es Daniel Vargas, tengo 38 años, y mi trabajo como notario me ha llevado a conocer todo tipo de historias desde bodas felices hasta disputas familiares que terminan en gritos y lágrimas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Ese día, alrededor de las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi instinto me dijo que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz grave y autoritaria se presentó. «Doctor Vargas, soy Ricardo Salazar, el hijo mayor de doña Clara Salazar. Necesito que venga urgentemente a nuestra casa. Es un asunto delicado. Se trata del testamento de mi madre». La voz de Ricardo sonaba tensa, como si estuviera conteniendo una mezcla de enojo y ansiedad. Le pregunté si podía darme más detalles, pero él fue tajante: «No por teléfono. Venga lo antes posible». Colgó sin darme chance de responder. Me quedé mirando el teléfono, con un nudo en el estómago. Clara Salazar no era una desconocida para mí. Había sido mi cliente durante años, una mujer elegante, de unos 70 años, con una fortuna considerable gracias a su familia, que había construido un imperio textil en los años 80. Clara era conocida por su carácter fuerte, pero también por su generosidad. Siempre me había tratado con respeto, casi como a un hijo. Intrigado, tomé mi maletín, cancelé mis citas de la tarde y me dirigí a la mansión Salazar, una enorme casa colonial en las afueras de la ciudad. Mientras conducía, no podía dejar de pensar: ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué estaba pasando con el testamento de Clara? Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta. Una empleada me recibió con una expresión nerviosa y me guió hasta el salón principal. Allí estaban Ricardo, su hermana menor Sofía, y el esposo de esta, Andrés. Los tres me miraron como si yo fuera el portador de una mala noticia, aunque yo no tenía idea de qué estaba ocurriendo. Ricardo fue el primero en hablar. «Doctor Vargas, gracias por venir tan rápido. Mi madre, ella no está bien. Los médicos dicen que le quedan pocos meses. Queremos asegurarnos de que su testamento esté en orden, pero hay un problema». Hizo una pausa, mirando a su hermana con desprecio. «Queremos excluir a alguien de la herencia, a Isabel». Isabel, el nombre resonó en mi cabeza como un trueno. Isabel era la hija menor de Clara, la oveja negra de la familia, según los rumores. Había oído historias de ella, una mujer rebelde, que se había ido de casa a los 18 años, rompiendo el corazón de su madre. Nadie sabía mucho de ella, solo que vivía en el extranjero y que apenas mantenía contacto con la familia. Pero, ¿por qué querían excluirla ahora? ¿Excluirla? ¿Están seguros?, pregunté, tratando de mantener la neutralidad. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Ella no merece nada, doctor. Nunca estuvo para mamá. Siempre fue egoísta, solo pensando en ella misma. No podemos permitir que se quede con una parte de lo que mamá trabajó toda su vida». Andrés, el esposo de Sofía, intervino con un tono más agresivo y, además, sabemos que Isabel ha estado en contacto con mamá últimamente. No sabemos qué le ha dicho, pero no confiamos en ella. Necesitamos que redacte un nuevo testamento, excluyéndola por completo. Me quedé en silencio, procesando todo. Algo no encajaba. Clara nunca me había mencionado problemas con Isabel. De hecho, en el último testamento que redactamos, hace 2 años, Isabel estaba incluida como heredera, junto con Ricardo y Sofía. ¿Qué había cambiado? «Necesito hablar con doña Clara directamente», dije finalmente. «Es ella quien debe estar en la última instancia». Ricardo intercambió una mirada con Sofía, y ambos asintieron, aunque con cierta incomodidad. Me llevaron al segundo piso, donde Clara estaba descansando en su habitación. Cuando entré, mi corazón dio un vuelco. Clara, que siempre había sido una mujer imponente, ahora parecía frágil, recostada en su cama, con una manta cubriendo sus piernas. Sus ojos, sin embargo, seguían brillando con esa chispa de determinación que siempre había admirado.
Daniel, mi niño, dijo con una sonrisa débil, sabía que vendrías. Me senté junto a ella, y hablamos durante casi una hora. Me contó que estaba enferma, que los médicos le habían dado un pronóstico sombrío, pero lo que más me sorprendió fue su calma. No parecía preocupada por el testamento, ni mencionó nada sobre excluir a Isabel. De hecho, cuando saqué el tema, ella desvió la conversación con una sonrisa misteriosa. Todo está en orden, Daniel, no te preocupes. Salí de la habitación con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Clara estaba tan tranquila? ¿Y por qué sus hijos estaban tan empeñados en sacar a Isabel del testamento? ¿Qué inicio tan intenso, verdad? ¿Qué crees que está pasando con Isabel? ¿Por qué Clara está tan tranquila? Déjame tus teorías en los comentarios, y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Vamos con el siguiente. De vuelta, en mi oficina, no podía dejar de pensar en la reunión con los Salazar. La tensión entre Ricardo, Sofía y la misteriosa Isabel era palpable, pero algo en las palabras de Clara me tenía intrigado. ¿Por qué no parecía preocupada? Decidí investigar un poco más. Como notario, tenía acceso a los registros de los testamentos anteriores, pero también sabía que Clara era una mujer astuta. Si había algo que sus hijos no me estaban contando, tal vez ella había tomado medidas por su cuenta. Esa noche, revisé los documentos del último testamento que redactamos para Clara. Todo parecía en orden, ¿eh? La herencia se dividía equitativamente entre Ricardo, Sofía e Isabel, con algunas donaciones a organizaciones benéficas que Clara siempre había apoyado. Pero algo me decía que había más en esta historia. Decidí contactar a un colega, un abogado especializado en casos internacionales, para indagar sobre Isabel. Si ella vivía en el extranjero, tal vez había registros que no conocía. Mi colega me devolvió la llamada al día siguiente con información sorprendente. Isabel no era la desertora que su familia pintaba. Según él, Isabel había estado viviendo en Barcelona, donde había construido una carrera exitosa como artista plástica. No solo eso, sino que había mantenido contacto regular con Clara a través de cartas y videollamadas. Parece que madre e hija estaban más unidas de lo que la familia cree, me dijo. Esto me descolocó. Si Isabel y Clara estaban en contacto, ¿por qué Ricardo y Sofía estaban tan decididos a excluirla? ¿Acaso no sabían de esta relación? ¿O había algo más que no me estaban contando? Decidí contactar a Isabel directamente. No fue fácil encontrarla, pero gracias a mi colega, obtuve su correo electrónico. Le escribí un mensaje breve, presentándome como el notario de su madre y pidiéndole una llamada para discutir un asunto importante. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato, aceptando hablar conmigo esa misma noche. La videollamada con Isabel fue reveladora. Era una mujer de unos 35 años, con una mirada serena pero firme. Doctor Vargas, sé por qué me contacta, dijo sin rodeos. Mamá me contó todo, y antes de que me pregunte, sí, ella ya tomó una decisión sobre el testamento. Mira, corazón se aceleró. ¿Qué decisión? Pregunté. Isabel sonrió, pero no respondió directamente. Venga a Barcelona. Hay algo que necesita ver con sus propios ojos. Sin dudarlo, reservé un vuelo para el fin de semana. No sabía qué iba a encontrar, pero la curiosidad y mi deber como notario me empujaban a seguir adelante. Antes de partir, recibí otra llamada de Ricardo. Su tono era aún más frío que antes. Doctor, ¿ya está listo el Nuevo Testamento? Queremos firmarlo cuanto antes. Le dije que necesitaba tiempo para revisar algunos detalles legales, pero su impaciencia era evidente. No queremos demoras, insistió. Isabel no puede quedar en esto. El viaje a Barcelona fue agotador, pero cuando llegué, Isabel me recibió en su pequeño estudio, lleno de lienzos coloridos y fotos de ella con Clara en diferentes momentos de sus vidas. Me mostró una carpeta con documentos. Mamá vino a visitarme hace 3 meses, dijo. Estaba enferma, pero más lúcida que nunca. Firmamos un Nuevo Testamento aquí, en Barcelona, con un notario local. Ella quería asegurarse de que sus deseos se cumplieran. Abrí la carpeta con las manos temblando.
Allí estaba un testamento nuevo, fechado hace solo 3 meses, con la firma de Clara y 2 testigos, pero lo que leí me dejó sin palabras. Madre mía, qué giro, ¿qué crees que dice el Nuevo Testamento? ¿Por qué Clara lo mantuvo en secreto? Déjame tus teorías en los comentarios, y si esta historia te tiene enganchado, suscríbete y comparte el video con tus amigos. Cuando abrí la carpeta que Isabel me entregó en su estudio en Barcelona, el aire pareció volverse más pesado. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por la anticipación, sino por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. El documento era un testamento, redactado con precisión legal, fechado hacía apenas 3 meses, la firma de Clara Salazar. Estaba allí, clara y firme, acompañada por las de 2 testigos y el sello de un notario español. Pero lo que leí en las primeras líneas me dejó sin aliento. Clara había cambiado todo. En el testamento anterior, que yo mismo había redactado 2 años atrás, la herencia de Clara se dividía equitativamente entre sus 3 hijos, Ricardo, Sofía e Isabel. Cada uno recibiría una tercera parte de su fortuna, que incluía la mansión familiar, varias propiedades en Bogotá y Medellín, acciones en la empresa textil Salazar y una cantidad considerable de dinero en efectivo y bonos. Además, Clara había destinado una parte a organizaciones benéficas que apoyaba, como un orfanato local y una fundación para mujeres emprendedoras. Pero este nuevo documento era completamente diferente. Clara había decidido dejar la mayor parte de su fortuna a Isabel, no solo la mansión familiar, sino también las propiedades más valiosas, incluyendo un terreno en las afueras de Bogotá que valía millones, y el control mayoritario de las acciones de la empresa textil. Ricardo y Sofía recibirían una suma significativa, suficiente para mantener sus estilos de vida cómodos, pero mucho menor de lo que esperaban. Lo más sorprendente era una cláusula adicional. Clara había establecido la creación de una fundación benéfica en su nombre, dirigida por Isabel, con un fondo inicial de varios millones de dólares para apoyar a artistas jóvenes y comunidades vulnerables en Colombia y España. Me senté en una silla del estudio de Isabel, con el documento aún en las manos, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Por qué?, pregunté, casi en un susurro. ¿Por qué tu madre cambió todo de esta manera? Isabel, que estaba de pie frente a un lienzo a medio pintar, se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Mamá siempre se sintió culpable por cómo me trataron en la familia, dijo, su voz suave pero cargada de emoción. Ricardo y Sofía nunca aceptaron que yo quisiera seguir mi propio camino. Para ellos, yo era la rebelde, la que abandonó a la familia, la que rompió el corazón de mamá al irme a los 18 años. Pero lo que ellos nunca entendieron es que mamá y yo nos reconciliamos hace mucho tiempo. Ella vino a visitarme aquí, en Barcelona, varias veces. Hablábamos durante horas, por teléfono, por cartas, por videollamadas. Mamá creía en mí, en mi arte, en mis sueños. Este testamento no es solo sobre dinero, es su manera de decir que confía en mí para llevar adelante su legado. Hizo una pausa, caminando hacia una pequeña mesa donde había una caja de madera tallada. La abrió y sacó un fajo de cartas atadas con una cinta azul. Mira esto, dijo, entregándomelas. Estas son las cartas que mamá me escribió durante los últimos 5 años. Léelas, te ayudarán a entender. Tomé las cartas con cuidado, como si fueran un tesoro frágil. Las primeras líneas de una de ellas, escrita en la caligrafía elegante de Clara, me golpearon como un relámpago. Mi querida Isabel, cada día me arrepiento de no haberte defendido más cuando eras joven. Tu espíritu libre me inspiró, pero no supe cómo protegerte de las expectativas de los demás. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero asegurarme de que tengas lo que mereces. Pasé casi 1 hora leyendo esas cartas. Eran un testimonio del amor profundo entre Clara e Isabel, una relación que había florecido en la distancia, lejos de los ojos críticos de Ricardo y Sofía. Había fotos también, Clara e Isabel en un café en Barcelona, riendo bajo el sol. Clara sosteniendo uno de los cuadros de Isabel en una galería, las dos abrazadas en un parque,
con el mar Mediterráneo de fondo. Cada imagen era una prueba de que Clara no solo había perdonado a Isabel, sino que la veía como la heredera de su visión, de su corazón. ¿Por qué no me dijo nada de esto?, pregunté, todavía procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. Como notario de Clara durante casi una década, me consideraba alguien de su confianza. Había redactado sus contratos, sus donaciones, su testamento anterior. Que ella hubiera tomado una decisión tan importante sin consultarme me dolía, no por orgullo profesional, sino porque sentía que había fallado en entenderla completamente. Isabel me miró con comprensión. Mamá no quería ponerte en una posición difícil, Daniel. Ella sabía que Ricardo y Sofía te presionarían para cambiar el testamento. Quería protegerte de esa carga, por eso lo hizo aquí, en Barcelona, con un notario que no conocías, pero también me dijo que confiaba en ti para hacer lo correcto cuando llegara el momento. Sus palabras me golpearon. Clara había planeado todo con una precisión que solo una mujer como ella podía lograr, pero también me dejó con una pregunta que no podía ignorar. ¿Cómo iba a manejar esto con Ricardo y Sofía? Ellos estaban esperando un nuevo testamento, que excluyera a Isabel, y ahora yo tenía en mis manos un documento que no solo la incluía, sino que la ponía en el centro de todo. Esto iba a desatar una tormenta. Decidí pasar el resto del día en Barcelona, no solo para revisar el testamento con más detalle, sino para entender mejor a Isabel. Su estudio era un reflejo de su alma, lienzos llenos de colores vibrantes, pinceladas audaces que contaban historias de lucha, amor y redención. Me mostró una pintura en particular, una obra abstracta en tonos azules y dorados. Este lo pinté después de la última visita de mamá, dijo. Ella me dijo que le recordaba al cielo de Bogotá al atardecer. Quería que esta pintura fuera parte de la fundación, un símbolo de lo que podemos construir juntos. Hablamos durante horas, y cada palabra suya me ayudó a ver a Clara desde una perspectiva nueva. Recordé los momentos en que trabajé con ella, su risa contagiosa, su manera de insistir en que le trajera un café decente cada vez que nos reuníamos, su pasión por ayudar a los demás. Pero también recordé las veces que mencionó a Isabel, siempre con un brillo especial en los ojos, aunque nunca entró en detalles. Ahora entendía por qué. Clara estaba protegiendo a su hija, no solo de sus hermanos, sino del peso de una familia que nunca la entendió. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio gótico, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo iba a presentar este testamento a Ricardo y Sofía? Ellos no solo se sentirían traicionados por su madre, sino que probablemente me acusarían de haber conspirado con Isabel. Como notario, mi deber era garantizar que los deseos de Clara se cumplieran, pero como ser humano, no podía ignorar el dolor que esto causaría. Regresé a mi hotel con una copia certificada del testamento y un plan tentativo. Antes de enfrentar a la familia, necesitaba hablar con Clara una vez más. Ella era la clave para entender cómo manejar esta situación. Reservé mi vuelo de regreso a Bogotá para el día siguiente, pero no sin antes pedirle a Isabel una última cosa. Si hay algo más que deba saber, cualquier detalle que pueda ayudarme a defender este testamento, dímelo ahora. Isabel asintió y me entregó un sobre sellado. Esto es algo que mamá quería que tuvieras, pero solo si estabas dispuesto a seguir adelante. Ábrelo cuando estés de vuelta en Bogotá. El vuelo de regreso fue una mezcla de ansiedad y reflexión. Mientras miraba por la ventana del avión, con las nubes extendiéndose como un lienzo infinito, pensé en Clara, en su fuerza, en su amor por sus hijos, incluso por aquellos que no siempre entendieron sus decisiones. También pensé en mi propio papel en esta historia. Ser notario no era solo firmar documentos, era ser testigo de las vidas, los sueños y los conflictos de las personas. Y esta vez, sentía que estaba a punto de entrar en el capítulo más difícil de mi carrera. Cuando llegué a Bogotá, fui directo a la casa de Clara. La empleada me recibió con la misma expresión nerviosa de la primera vez, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Subí al segundo piso, donde Clara estaba recostada, aún más frágil que antes. Sus ojos, sin embargo,
seguían siendo los mismos, vivos, astutos, llenos de una fuerza que desafiaba su condición. Daniel, mi niño, dijo con una sonrisa débil, sabía que volverías. Me senté junto a ella, con el sobre de Isabel, aún en mi maletín. Le conté todo, mi viaje a Barcelona, mi encuentro con Isabel, el Nuevo Testamento. No podía evitar que mi voz temblara un poco. Clara, ¿por qué no me lo dijiste? Como tu notario, podría haberte ayudado a manejar esto. De otra manera, ella tomó mi mano, su piel fría pero firme. Daniel, hice lo que hice porque confío en Isabel. Ricardo y Sofía tienen sus vidas resueltas, sus familias, sus negocios. Pero Isabel, ella necesita esto, no solo el dinero, sino la oportunidad de hacer algo grande, algo que marque la diferencia, y sabía que si te lo contaba, mis otros hijos te presionarían. Quería protegerte de eso. Sus palabras eran un eco de lo que Isabel me había dicho, pero escucharlas de Clara, con su voz, quebrada pero decidida, las hacía más reales. Le pregunté sobre la fundación, sobre su visión para el futuro. Clara me habló con entusiasmo, como si la enfermedad no pudiera apagar su espíritu. Quiero que mi nombre viva en algo bueno, Daniel, no en peleas, no en dinero, sino en arte, en comunidad, en esperanza. Isabel lo entiende, por eso la elegí. Antes de irme, abrí el sobre que Isabel me había dado. Dentro había una carta de Clara, escrita a mano, dirigida a mí. Daniel, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que has visto el testamento y has hablado con Isabel. Sé que no será fácil, pero confío en ti para proteger mi decisión. Mis hijos no lo entenderán al principio, pero con el tiempo, espero que vean que esto es lo mejor para todos. Salí de la casa de Clara con un peso enorme en los hombros. Mi próxima tarea era organizar una reunión con Ricardo, Sofía y Andrés, para revelar el Nuevo Testamento. Sabía que no sería fácil, esto iba a desatar una guerra, y yo estaría en el centro de ella, pero también sabía que Clara confiaba en mí, y no podía fallarle. La reunión familiar fue un desastre anunciado desde el momento en que decidí organizarla. Escogí mi oficina como el lugar para este encuentro, un espacio neutral con paredes blancas, muebles de madera pulida y una atmósfera que, en teoría, debería calmar los ánimos, pero sabía que nada podía suavizar lo que estaba por venir. Ricardo, Sofía y Andrés llegaron puntuales, exactamente a las 10 de la mañana, como si estuvieran sincronizados por la misma urgencia que los había llevado a contactarme inicialmente. Sus rostros eran un mapa de emociones encontradas. Ricardo, con su mandíbula tensa y los ojos entrecerrados, exudaba una mezcla de determinación y rabia contenida. Sofía, con los labios apretados y las manos entrelazadas en su regazo, parecía a punto de romperse. Andrés, el esposo de Sofía, tenía esa postura rígida de quien está listo para saltar a la defensiva en cualquier momento. Me senté detrás de mi escritorio, con el Nuevo Testamento de Clara en una carpeta frente a mí, y traté de mantener la calma. Había pasado la noche anterior repasando cada palabra del documento, asegurándome de que no había errores legales, de que todo estaba en orden. Pero no era la legalidad lo que me preocupaba, era el impacto emocional que esto tendría en la familia Salazar. Clara, demasiado débil para asistir, me había dado su bendición para revelar el Nuevo Testamento. Haz lo que tengas que hacer, Daniel, me había dicho en nuestra última conversación, con esa voz que, aunque frágil, seguía cargada de autoridad. Confío en ti. Tomé una respiración profunda y comencé. Gracias por venir, dije, manteniendo mi tono lo más profesional posible. Hoy los reuní porque hay novedades importantes sobre la herencia de Doña Clara, pero antes de continuar, quiero que sepan que mi único objetivo es cumplir con los deseos de su madre, tal como ella los expresó. Antes de que pudiera seguir, Ricardo me interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. Doctor Vargas, espero que el Nuevo Testamento esté listo. No queremos más demoras con Isabel. Ya le dijimos que ella debe quedar fuera. Su mirada era desafiante, como si estuviera midiendo mi reacción, buscando cualquier señal de duda. Sofía asintió,
aunque sus ojos estaban fijos en el suelo. Mamá no puede seguir siendo manipulada por Isabel, murmuró, casi como si estuviera hablando consigo misma. Ella no merece nada. Andrés, siempre el más directo, se inclinó hacia adelante en su silla. Doctor, usted sabe lo que queremos. Queremos proteger el legado de mamá. Isabel no ha hecho nada por esta familia, nada. Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento, el silencio fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Miré a los tres, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no había manera de suavizar lo que estaba por decir. Saqué el documento de la carpeta, lo coloqué sobre el escritorio y lo abrí lentamente. Hay un Nuevo Testamento, dije, manteniendo la voz firme, pero no es el que ustedes esperaban. Leí el contenido en voz alta, página por página, con la precisión que mi profesión exigía. Expliqué cómo Clara había decidido dejar la mayor parte de su fortuna a Isabel, incluyendo la mansión familiar, las propiedades más valiosas y el control mayoritario de las acciones de la empresa textil. Mencioné que Ricardo y Sofía recibirían una suma significativa, pero mucho menor de lo que habían anticipado, y, finalmente, detallé la creación de la Fundación Clara Salazar, que sería dirigida por Isabel para apoyar a artistas jóvenes y comunidades vulnerables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. Por un momento, pensé que habían dejado de respirar. Luego, Sofía rompió el silencio con un sollozo. Se puso de pie, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Esto es una traición, gritó, su voz quebrándose. Mamá no estaba en sus cabales cuando firmó eso. Isabel la manipuló. Lo sé. Ricardo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, golpeó el escritorio con el puño, haciendo que un portarretratos con una foto de mi familia temblara. Esto no va a quedar así, doctor, dijo, su voz baja pero cargada de furia. Ese testamento no es válido, lo impugnaremos. ¿Cómo es posible que mamá haya hecho esto sin consultarnos? Somos sus hijos. Andrés se levantó también, señalándome con un dedo acusador. ¿Y usted cómo no supo de esto? ¿No es usted su notario? ¿O está de parte de Isabel? ¿Qué está pasando aquí? Doctor Vargas, sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había anticipado su enojo, pero la acusación de que yo podía estar involucrado con Isabel me dolió más de lo que esperaba. No estoy de parte de nadie, respondí, tratando de mantener la calma. Mi deber es cumplir con los deseos de Clara, y este testamento fue redactado en Barcelona, con un notario local, en presencia de testigos. Clara estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y tengo pruebas de ello. Saqué las cartas y los correos electrónicos que Isabel me había dado, los mismos que demostraban la relación cercana entre ella y su madre. Los coloqué sobre el escritorio, invitándolos a revisarlos. Estas son las pruebas de que Clara tomó esta decisión conscientemente. No fue manipulada. Ella quería que Isabel liderara su legado, especialmente a través de la fundación. Sofía tomó una de las cartas, pero la dejó caer como si quemara. No puedo creer que mamá nos haya hecho esto, dijo, su voz apenas un susurro. Siempre pensé que éramos una familia unida, pero ella eligió a Isabel, la que se fue, la que nunca estuvo. Ricardo, que había estado hojeando los documentos, los arrojó al escritorio con desprecio. Esto es un insulto, dijo. Mamá construyó todo esto con nosotros, con la familia que se quedó. Isabel no tiene derecho a nada. La reunión se volvió un torbellino de emociones. Recordé un momento, años atrás, cuando visité la mansión Salazar para una de las reuniones iniciales con Clara. Era una tarde soleada, y ella me había recibido en el jardín, rodeada de rosales que cuidaba con esmero. Mis hijos son mi orgullo, me había dicho entonces, con una sonrisa, pero cada uno tiene su propio camino. A veces, me preocupa que no lo entiendan. En ese momento, no le di importancia a sus palabras, pero ahora resonaban en mi cabeza. Clara siempre supo que sus hijos eran diferentes, que sus corazones latían a ritmos distintos. Intenté calmarlos, explicando que el testamento era legalmente sólido,
respaldado por pruebas médicas y testimonios del notario en Barcelona, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. Sofía comenzó a hablar de recuerdos de su infancia, de cómo ella y Ricardo siempre habían estado al lado de Clara, mientras Isabel se iba a perder el tiempo con sus pinceles. Ricardo, por su parte, empezó a enumerar todo lo que había hecho por la empresa familiar, los sacrificios que había hecho para mantener el legado Salazar. ¿Y qué ha hecho Isabel?, preguntó, con los ojos encendidos. ¿Pintar cuadros? ¿Vivir su vida sin preocupaciones mientras nosotros cuidábamos de mamá? Esto no es justo, doctor. Traté de explicarles que Clara no veía la herencia solo como dinero, sino como una forma de perpetuar sus valores. La fundación era su sueño, y ella creía que Isabel era la persona adecuada para llevarlo a cabo, pero mis palabras solo parecían avivar su ira. Andrés, que hasta entonces había estado relativamente callado, intervino con un tono cortante. Doctor, con todo respeto, esto huele a estafa. No me creo que mamá haya hecho esto por su cuenta. Isabel tuvo que meterle ideas en la cabeza. Esa acusación fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie, algo que rara vez hacía en reuniones como esta. Les aseguro que Clara estaba lúcida y consciente de cada decisión, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Como notario, he trabajado con ella durante años. Conozco su carácter, su inteligencia, su determinación. Este testamento refleja sus deseos, y mi trabajo es asegurarme de que se cumplan. El ambiente en la oficina era asfixiante. Sofía seguía llorando, Ricardo apretaba los puños, y Andrés me miraba como si yo fuera el enemigo. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Vamos a hablar con un abogado, dijo. Esto no termina aquí. Prepararemos una impugnación. No vamos a dejar que Isabel se salga con la suya. Asentí, sabiendo que no había nada más que pudiera decir en ese momento. Entiendo su posición, respondí, pero les pido que consideren lo que Clara quería. Ella amaba a todos sus hijos, pero tomó esta decisión por una razón. La reunión terminó con los tres saliendo de mi oficina sin despedirse. Me quedé solo, mirando el testamento sobre el escritorio, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Había cumplido con mi deber, pero a un costo emocional que no había anticipado. Esa noche, recibí un correo de Isabel. Daniel, gracias por tu apoyo, escribió. Sé que esto es difícil, pero mamá quería que supieras que confía en ti para hacer lo correcto. Adjunto al correo, había una carta escrita a mano por Clara, dirigida a mí. En ella, me pedía que protegiera su decisión y que ayudara a Isabel a cumplir su visión de la fundación benéfica. No será fácil, escribió Clara, pero sé que tienes el corazón y la fuerza para hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Ricardo y Sofía contrataron a un abogado especializado en herencias para impugnar el testamento, alegando que Clara no estaba en condiciones de tomar decisiones. Pero yo sabía que las pruebas médicas y los testimonios del notario en Barcelona eran sólidos. La batalla legal apenas comenzaba, y yo estaba atrapado en el medio, tratando de honrar la confianza de Clara mientras navegaba por las aguas turbulentas de una familia dividida. Los meses siguientes fueron un caos. La disputa legal entre Isabel, Ricardo y Sofía se volvió pública, con titulares en los periódicos locales que gritaban sobre la guerra por la herencia Salazar. Como notario, me sexta obligado a testificar. En varias ocasiones, explicando mi relación con Clara y confirmando que, aunque no estuve involucrado en la redacción del Nuevo Testamento, ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Cada audiencia era un recordatorio del peso que llevaba sobre mis hombros. No solo estaba defendiendo la voluntad de Clara, sino también enfrentando las miradas de desprecio de Ricardo y Sofía, quienes seguían creyendo que yo había fallado en mi deber al no advertirles de las intenciones de su madre. Isabel, por su parte, regresó a Bogotá para enfrentar a su familia. Decidió quedarse en la ciudad, alquilando un pequeño apartamento en el centro, mientras trabajaba en los primeros pasos de la Fundación Clara Salazar. La sexta varias veces durante ese tiempo, y cada encuentro me mostraba su determinación. A pesar de la presión de la batalla legal,
Isabel estaba enfocada en cumplir el sueño de su madre. Recuerdo una tarde en que me invitó a un café cerca de mi oficina. Sus ojos brillaban mientras me contaba sus planes, talleres de arte para jóvenes, de comunidades marginadas, exposiciones para artistas emergentes, programas de apoyo en zonas rurales. Mamá siempre quiso que su riqueza sirviera para algo más que lujos, me dijo, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Quiero que su nombre inspire a otros, que su legado sea algo vivo. Sin embargo, la tensión con sus hermanos no disminuía. Ricardo y Sofía continuaban su lucha en los tribunales, presentando argumentos que cuestionaban la validez del testamento. Alegaban que Clara había sido influenciada por Isabel, que su enfermedad la había debilitado mentalmente. Pero las pruebas eran claras, informes médicos, declaraciones del notario en Barcelona, incluso las cartas que Clara le había escrito a Isabel, todas respaldaban la legitimidad del documento. Como notario, mi papel era asegurarme de que la verdad prevaleciera, pero no podía evitar sentirme atrapado en un torbellino emocional. Clara falleció pocas semanas después de mi última visita. Su funeral fue un evento solemne, celebrado en una iglesia antigua en el corazón de Bogotá. La nave estaba llena de flores blancas, y el aire olía a incienso y tristeza. Vi a Ricardo y Sofía en la primera fila, con rostros de piedra, mientras Isabel, vestida de negro, permanecía en un rincón, sosteniendo una rosa blanca que dejó en el ataúd de su madre. Durante la ceremonia, no hubo palabras entre los hermanos, solo un silencio cargado de dolor y resentimiento. Pero algo cambió. Al final, cuando el sacerdote terminó su discurso, Isabel se acercó al altar y, con voz temblorosa, anunció la creación de la Fundación Clara Salazar. Habló de los proyectos que ya estaban en marcha, un taller de pintura para niños en un barrio vulnerable, una exposición para artistas locales, una beca para estudiantes de arte. Mamá quería que su amor por el arte y la comunidad viviera para siempre, dijo, con lágrimas en los ojos. Esto es para ella. Sus palabras resonaron en la iglesia, y vi como algunos asistentes, amigos y conocidos de Clara, asentían con aprobación. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Sofía. Cuando la ceremonia terminó, se acercó a Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá estaría orgullosa, le dijo, su voz apenas audible. Fue un momento pequeño, pero poderoso. Un destello de esperanza en medio de tanto conflicto. Ricardo, más reservado, no dijo nada, pero inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que interpreté como un primer paso hacia la reconciliación. La batalla legal continuó por algunas semanas más, pero finalmente se resolvió con un acuerdo inesperado. Isabel, en un gesto de buena voluntad, decidió compartir una parte mayor de la herencia con sus hermanos, cediendo algunas propiedades que originalmente le habían sido asignadas. No lo hizo por presión, sino porque creía que era lo que Clara hubiera querido, una familia unida, incluso si solo fuera un poco. Ricardo y Sofía aceptaron el acuerdo, aunque con reticencia, y la Fundación Clara Salazar comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos. Como notario, me convertí en el asesor legal de la fundación, ayudando a Isabel a navegar por los complejos trámites legales y asegurándome de que el sueño de Clara se mantuviera intacto. Cada vez que visitaba las oficinas de la fundación, veía un poco de Clara en todos, en los lienzos colgados en las paredes, en los rostros de los jóvenes que asistían a los talleres, en la energía de Isabel mientras organizaba eventos. Esta historia me enseñó que el dinero puede dividir a las familias, pero el amor y la confianza pueden sanarlas. Clara sabía lo que hacía cuando redactó ese testamento en secreto. Aunque su decisión causó dolor al principio, terminó uniendo a sus hijos de una manera que nadie esperaba. Me quedé con una lección que llevaré siempre: el verdadero legado no está en lo que dejas, sino en cómo inspiras a otros a seguir adelante. Clara lo entendió, e Isabel lo estaba haciendo realidad. ¡Qué historia tan poderosa! ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Crees que Clara tomó la decisión correcta? Déjame tus opiniones en los comentarios, y si esta historia te emocionó, suscríbete al canal,
activa la campanita y comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima historia emocionante.